libro de Primera Samuel y vamos a tomar un par de versos del capítulo 28 para cerrar e iniciar el 29 y quizás hacer un marco quizás conceptual de lo que hemos aprendido hasta este momento, ¿verdad? Y estamos viendo la historia del pueblo de Israel y estamos aprendiendo de sus personajes, estamos aprendiendo acerca de cómo Dios trata con ellos y quizás nunca nos han explicado la historia bíblica como la vemos nosotros en este sentido. Hace 20 o 30 años era estudiada de forma mítica y quizás con un montón de situaciones que no son reales. Hoy que nos damos cuenta cómo son las cosas, hemos aprendido de estos personajes mucho. Hemos estado viendo a un profeta, a Samuel, y hemos visto sus fortalezas y hemos visto sus debilidades. Hemos visto que como hombre de Dios tenía sus debilidades. Hemos visto también a un pueblo, a dos pueblos, a los filisteos, y hemos visto al pueblo de Israel. Hemos visto también a los reyes, en este caso Saúl, el primer rey. Hemos visto toda su gloria y ahora estamos viendo su derrota y su caos terrible hasta este punto. Hemos visto los hijos e hijas de este rey Saúl, hemos visto los familiares de David y hemos llegado prácticamente a casi a lo que sería el epílogo de la vida de Samuel. Y en uno de los eventos que tiene bastantes controversias teológicas y uno de los eventos extraordinarios que no se volvieron a dar, vemos aquí a un Saúl afligido, vemos a un rey que tuvo el Espíritu Santo, y aclaramos en un estudio anterior que lo que hacía diferente a todos estos hombres era el Espíritu Santo. Todos somos comunes. Los que nos hace diferente o hacer cosas extraordinarias, como perdonar a los enemigos, como pasar por alto las ofensas, como todas estas cosas, es el Espíritu Santo en nosotros, esa parte de Dios en nosotros. Estos eran hombres comunes y corrientes, con temores y debilidades como las nuestras, pero en este contexto, en este periodo, en esta economía de Dios, en esta dispensación, aprendemos algunas cosas extraordinarias que están sucediendo. Y en el pasaje 28, en los últimos versos, cuando Saúl llega desesperado, Saúl sí es desesperado, pero estaba desesperado porque no tenía comunión con Dios. Algunas veces Saúl actuó sin buscar a Dios, pero creo que Saúl, igual que nosotros, cada vez que estamos afligidos o cada vez que estamos angustiados, entonces sí queremos consultar a Dios, queremos acercarnos a Dios, queremos ver qué Dios va a hacer o opina de esa circunstancia que nosotros estamos pasando. Pero había veces que Saúl hasta le hizo de sacerdote sin importar de esperar a Samuel cuando estaba en victoria. Entonces, pero empezaba su derrota por andar tomando acciones sin contar con Dios. Un principio que debemos de aprender. Casi siempre deberíamos nosotros contar con Dios antes de hacer cualquier cosa, pero a veces los afanes de la vida y la rapidez con que va, pues nos olvidamos, y a veces que hasta que sufrimos las consecuencias, entonces estamos consultando a Dios. En este caso, el carácter de Saúl, aunque había sido escogido por Dios, ahora que se había alejado y no tenía el Espíritu Santo, venía en un declive y un caos terrible. Él había tratado de cumplir, había tomado acciones en nombre de Dios. Es este otro principio que podríamos rescatar. Algunas veces queremos ayudarle a Dios y nosotros creo que Dios va a estar de acuerdo con esto porque es bueno, ¿verdad? En el caso de Saúl, en la Escritura lo dice, y en esto, cuando entramos en polémicas o
bíblicamente se les llama, estos que estudian las contradicciones, apologética. Cuando entramos en la apologética bíblica, vemos algunos problemas, pero son problemas de traducción, de versiones, y no problemas de las historias bíblicas, ¿verdad? Siempre hay una respuesta para eso. Digo esto porque en algunos pasajes dice, bueno, ¿y por qué fue que cayó Saúl? Bueno, uno porque consultó a la pitonisa. Y en el pasaje dice, bueno, porque desobedeció, porque no hizo esto. Entonces, pero por allá dice otro libro, no, es que porque fue donde la divina de Endor. Entonces, parece que por eso es que son ricos los estudios y por eso es que nosotros vamos aprendiendo en esta situación. Ahora, en esta situación particular, en donde hay un evento inconcebible, un rey que adoraba a Yahvé y ahora no tenía el Espíritu Santo, se ve desesperado. Y bueno, él se rebuscó como se buscaba a Dios en ese contexto. Se buscaba a través de profetas, se buscaba a través de Turín y el Umín, que son unas piedrecillas que los sacerdotes estaban autorizados a tener y que Dios les respondía a través de eso, lo metían en una bolsa y luego, bueno, consultaban a Dios y sacaban, y lo que sacaban era la respuesta en esa situación. Un evento parecido a esto pasó cuando eligieron el sustituto en el Nuevo Testamento para un apóstol y echaron suerte. Y a veces nos enseñan a nosotros, guardataría es pecado, echar suerte es pecado, pero vemos en la Biblia echando suerte a todos estos siempre, desde el inicio, él echando suerte porque Dios no les hablaba literalmente en algunas veces. Entonces, pero ¿cómo funciona y cómo me comunico con Dios? Entonces, las herramientas que tenía Saúl en este momento era eso, el profeta y se le había muerto, el Turín y el Umín no había sacerdote y él le había hecho y ya había caído mal por eso. Y entonces le quedaba una tercera alternativa que no era de los hijos de Dios, pero en su desesperación dice, bueno, entonces, no sé qué le ocurrió, hermano, pero nos puede ocurrir a todos cuando estamos desesperados. Hemos tenido noticias de cristianos que van hasta donde los brujos, entonces a veces criticamos a Saúl, pero hay cristianos en la actualidad que por sanarse van de los brujos, hermano, y van a esos lugares. Entonces podríamos criticar a Saúl y decir que esto ya pasó. No, esto no sirve para aprender porque hay gente que está pretendiendo ir. No sé, lo que me ven en internet, que alguno está pensando en ir donde el brujo porque ya está desesperado y ya no vaya, como dicen en mi país, que pita jalar. Y entonces dicen, bueno, voy donde el brujo que me va a resolver algo, ¿verdad? Siempre hay una voz ahí. Ahora, entonces Saúl había expulsado a estas personas del lugar porque obedeciendo a Dios. No sé si había entendido por qué lo hacía en alguna medida, pero cuando ¿qué se le cruzó por la mente a Saúl para hablar con Samuel? Entonces puedo presumir que Saúl entendía que estas personas hablaban con los seres que se habían muerto, ¿verdad? Entonces, bueno, él entendía que, no sé si comprendió que había un lugar donde iban los muertos que eran del pueblo de Israel y un lugar donde iban los muertos impíos que no tenían nada que ver con Dios. No sé si porque realmente los medios eran para consultar a la gente impía y la gente impía pues estaba satisfecha consultando a estas personas. Dios había provisto estas cosas y creemos en la soberanía de Dios. Pues claro que sí, porque estos espíritus son espíritus de ángeles caídos que están en las personas. Quiero aclarar de que en estas cuestiones de pitonisa, voy a decir, no sé si la palabra o el concepto lo logran entender, o adivino, profeta, y esta otra palabra que se llama vidente, lo usaban como sinónimo, pero en nuestro tiempo los conceptos son diferentes, no es el mismo en este tiempo, ¿verdad? Entonces, quizás aclarar eso en el contexto, ¿verdad? Para definir de que lo que nosotros llamamos brujo ahora, o espiritista,
no era el mismo concepto que estaba en este tiempo. También había una palabra que se llamaba oráculo. También esto era aplicado a los profetas. Entonces, debemos de tener eso en cuenta antes de pensar en esto. Entonces, pero en ese tiempo y en ese contexto no eran igual a los de ahora. En ese tiempo habían personas que trabajaban con espíritus caídos o ángeles caídos, y estos ángeles no eran ellos que tenían el poder, sino los espíritus. Y estos espíritus son los que tenían acceso a estos espíritus. Y es el caso en el Nuevo Testamento, donde en ningún momento Pablo, con derecho a corrección, dice, andaba detrás de una mujer diciendo lo que ellos eran, pero no era la mujer, sino que ¿quién andaba diciendo eso? El espíritu que estaba ahí. En ningún momento Pablo dice es charlatana, no, sino que ¿qué hizo el apóstol? ¿Qué hizo? Sacar el ¿qué? El espíritu. Entonces no era ella, sino un espíritu que andaba ahí. Entonces en este caso dije, es única vez que sucede, es excepcional, y por eso hay mucha apologética y muchos teólogos pues, que brindan sus opiniones con respecto a esto. Pero el punto no es entrar en eso, sino que el punto es que este hombre estaba desesperado y buscó una forma impía, una forma incorrecta de contactar con Dios, que no era lo que se le había dado a Dios. Muchas veces nosotros decimos, Dios no me responde, entonces yo actúo de esta manera. Lo seguimos haciendo, pues. Porque decimos, tú llegas a una desesperación con tu enfermedad, con tu economía, con tu familia. Podemos estar desesperados por qué sé yo. Y entonces, y llevamos 1 año, 2 años, 3 años, no, dice aquí ya no hubo nada. Entonces, como Saúl, decimos, bueno, le voy a entrar por este otro lado. Y nos vamos, hermanos, por otra situación. Y es lo que Saúl hizo en su desesperación. Pero Saúl tenía en sus espaldas, tenía un pueblo que tenía que dirigir y que ya no tenía la capacidad de hacerlo porque el Espíritu de Dios no estaba en él. Tenía un ejército enemigo listo para pelear con él, que ya había sido derrotado, pero que siempre pasaban en contienda y como amenaza, porque ya habían sido derrotados los filisteos. Tenía un conflicto con David de envidia terrible y de querer matarlo, ¿verdad? Entonces este hombre cargaba con todo eso en él. Y con todo eso, los siervos van y van donde esta pitonisa a querer hablar. Pero ¿cuál era el propósito de él? Recibir un consejo. Él quería saber qué hacer, hoy que estaba desesperado. Resulta que, bueno, no hay que hacer. Simplemente recibe la confirmación de la profecía que Samuel ya le había dado. ¿Qué podría aprender yo de esto? ¿Podré cambiar yo a Dios en las decisiones que ya ha dictado? Y aquí hay un punto muy importante, porque la intercesión es buena y funciona. Sí, hemos visto intercesiones en la palabra, hemos visto intercesiones en la historia, y donde Dios ha cambiado de opinión y ha escuchado a la intercesión. Pero hay un contexto donde Dios ha dado una sentencia a través de un profeta, que en esta ocasión, de la forma equívoca, que Samuel, no sé si Samuel hubiera tenido que Saúl hubiera tenido otra actitud, no sé cómo hubiera reaccionado Dios, pero había una pista. Cuando Samuel estaba llorando por Saúl, le dijo, ¿hasta cuándo vas a hacer eso? Te callas ya, y ya está decidido. O sea, hasta el profeta sabía que ya estaba decidido lo que iba a ocurrir con él. Entonces había cometido muchos errores Saúl. Entonces va y Dios escucha, y en la desesperación pues le contesta y le dice, pues no hay más información. Bueno, Samuel le dice, y si Dios, porque él mismo le dice, Dios no me habla, está enojado conmigo, y está, bueno, ¿y qué querés? Y le dice Samuel, ¿y qué querés que haga yo si Dios ya te sentenció? ¿Qué venís a pedirme a mí? Y entonces Samuel le repite, bueno, ¿sabes qué? Solo le voy a añadir a lo que Dios dice que va a hacer lo que ya te dijo. ¿Y sabes qué? Mañana todo Israel y tú, ¿verdad? Israel va a ser derrotado y ustedes van a estar conmigo. Y estos dos puntos, hay un montón de
de conceptos que se dan. Entonces, primero algunos dicen que no era Samuel. Bueno, entonces la Biblia miente, porque ¿quién dice la Biblia que era? Entonces fue un error del que escribió, o estaba borracho, o no sé, porque allí dice clarito, o sea, no dice un espíritu, sino que dice Samuel, lo dice. Yo no tengo que inventar ningún nombre ni nada, y dice Samuel, ¿verdad? Y luego pues lo otro que algunos se complican en la cuestión de esto cuando está contestando, es que en segunda versión pues dice, ¿sabes qué? Mañana vas a estar conmigo, ¿verdad? Entonces hay dos posiciones aquí. Una es que le estaba diciendo que pues él no fueron condenados porque cuando él dijo que mañana iba a estar con él, era obvio que Samuel estaba en el seno de Abraham, obvio, ¿verdad? Que estaba ahí. Y si iban a estar ahí, pues era porque estaba ahí, ¿verdad? Entonces casi la mayoría de las versiones, el 90% dice eso, ¿verdad? Pero hay un 10% que dice la traducción que lo que dijo es que mañana estarían muertos, nada más, ¿verdad? Que estarían muertos. Entonces, pero porque el propósito no era la posición o dónde iban, sino que el objetivo de esa enseñanza era la rebeldía, el cumplimiento de la palabra de Dios, y no estaba Dios enseñando como que quién estaba alcanzando salvación y quién no estaba alcanzando salvación en ese momento. Entonces, y sucede que cuando él recibe esta noticia, pues terminamos los últimos versos. Cuando él recibe esta noticia, dice acá, en el verso 22, creo, versículo 21, la mujer se acercó a Saúl, dice en el capítulo 28, verso 21, la mujer se acercó a Saúl y viendo que estaba aterrorizado, ahora la actitud de Saúl se aterrorizó. Hermano, a cualquiera se le aflojan las piernas que le digan, pues bueno, sabes que vas a ser muerto y bueno, y es mañana, pues. O sea, aquí no hay, y es mañana, y bueno, y tus hijos también, ¿verdad? Y tus hijos también. Entonces el hombre quedó aterrorizado y bueno, la mujer se acercó a Saúl y viendo que estaba aterrorizado, le dijo, mira, su sierva le ha obedecido y he puesto mi vida en peligro al oír las palabras que usted me habló. Sabía el riesgo que ella corría, sabía que lo que tenía que hacer Saúl era que matar a ella, ¿verdad? Pero como no lo hicieron. Esto me llama la atención porque estos sinvergüenza, los súbditos de él, sabían dónde estaba esta mujer. Entonces, pero si él había dado la orden, entonces esta mujer no debería de estar ahí. Pero como dicen, siempre hay corrupción, ¿verdad? Entonces, porque cuando el rey preguntó cómo no sabemos dónde, inmediatamente lo llevan. Entonces, si ellos sabían dónde estaba, tenían que haberla eliminado, pero no lo hicieron. Entonces, voy a introducir una palabra que un apologético me llamó y me preguntó también sobre esta palabra, ¿verdad? Así, ¿qué pensaba yo de esa palabra? Que se entendía. Y quizás esta palabra va a dar respuesta a muchas cosas que están acá. Entonces dice el verso 22, ahora pues le ruego que también escuche la voz de su sierva y me permita poner delante de usted un bocado de pan para que coma y tenga fuerza cuando siga su camino. Me llama la atención también, hermanos, la hospitalidad. Este es un don de Dios. La hospitalidad que a pesar de que era impía, a pesar de que era eso, ella se dice sierva de él. Y hermano, en ese tiempo estas personas, él mata a un animalito que, digo yo, ¿quién de ustedes mataría a sus pollos o mataría a los animalitos para comer a un visitante? ¿Verdad? Entonces, pero viene ella y no solo eso, imagínate lo que hace aquí, dice, ahora pues le ruego que también escuche la voz de su sierva y me permita poner delante de usted un bocado de pan para que coma y tenga fuerzas cuando siga su camino. Pero ella ya sabía. ¿Puedo presumir? Por el terror que tiene Saúl. Bueno, está sirviendo ya lo van a quebrar, ya va a morir, ¿verdad? No sé si la mujer escuchó o no escuchó, o estaba consciente de lo que le había dicho,
a Saúl de que pues, ya era un rey muerto, ¿no? Prácticamente era un rey muerto, o sea, ya solo le faltaban unas cuantas horas. Pero por lo que yo veo acá, como que ella no piensa en eso, sino que está pensando, Saúl sí, y aquí aclaro, acá por eso puede ser que la mujer también no estaba enterada, pero Saúl sí, Saúl estaba aterrorizado, y obvio hermano, cuando uno está aterrorizado, lo que menos tiene es hambre. Cuando uno está desesperado y afligido de verdad, hermano, le estoy hablando de menudos problemas que uno tiene, no hermano, los bocados no son agradables, no son agradables para uno. Uno, por más que le quiera meter comida a la gente, no sé, las vísceras lo rechazan y uno no quiere. Entonces yo pienso que Saúl entendió perfectamente. La pitonisa no sé si lo entendió porque después de que habló le dice, yo quiero darle comida a usted. En verlo de la debilidad que tenía, dice aquí, y me permita ponerle delante de usted un bocado de pan, y el verso 23, pero él rehusó y le dijo, no comeré. Sin embargo, su siervo junto con la mujer le insistieron, y él no se escuchó al final, y se levantó pues del suelo y se sentó en la cama. ¿Dónde había caído este hombre? El suelo, estaba en el suelo, hermano. No sé, pero si ustedes ven el cuadro, quien está espantado y caído en el suelo es solamente Saúl. Los demás me parece que están actuando como normalmente, se desmayó del hambre, démosle de comer, pero no sé si el mensaje le había llegado, porque ¿quiénes iban a estar muertos? Ellos también. La pitonisa iba a morir también, porque era en Israel, y es de Israel que iba a ser derrotado. Entonces, no sé si el mensaje, como digo, lo entendían ellos, porque ellos se vieron afligidos también, porque eran muertos, ¿no? Iban a ser conquistados. Pero él dice que se sienta, él se levantó pues del suelo y se sentó en la cama. 24. Entonces la mujer, dice, tenía en casa un ternero engordado. Esto es lo que me admira, ¿no? Nosotros somos hermanos y a veces no tenemos hospitalidad entre nosotros. Y da vergüenza, hermano. Hay gente muy linda que tiene el don de dar. Y no porque tenga dinero, sino porque tiene el espíritu y el don de dar. Y miren, yo me quedo sorprendido. Fíjate, yo trabajo como director en una escuela. En Estados Unidos sería un principal. Y cuando yo salgo de mi oficina, porque me canso y salgo, entonces a veces los niños me abrazan y increíble, de los dulcitos que han comprado, del churro que han comprado, quieren que yo agarre. Y digo, yo no les doy nada, y ellos me están dando de lo poco que ellos les dan para comer. Y yo digo, y bueno, no sé si agarrarlo o no agarrarlo, porque a veces rechazarlo pues ofende a la persona, porque es agradable que lo agarre. A veces, bueno, le agarro una hojita o alguna cosa yo ahí. Entonces me pongo a pensar de la hospitalidad que nosotros deberíamos de tener con las personas que nos visitan, con las personas que están esto. En este caso, ella, cuando hago esto es porque dice ella aquí que la mujer tenía en casa un ternero engordado, no era cualquier cosa. O sea, era como algo que no lo iba a reponer tan fácil, un ternero engordado. Ahora, y no solo era eso, sino que la mujer a esa hora, que era de noche, tenía que empezar a cocinarlo. Y dice, y tomando la harina, la amasó y se puso a hornear a esa hora, hermano. Entonces, pienso yo que la mujer y esto, el respeto que tenían para el rey, entonces él lo hizo. Y dice, y horneó de ella el pan sin levadura. Verso 25. Y lo trajo delante de Saúl y su siervo, y comieron todos. Después se levantaron y se fueron aquella noche. Ahora me voy. Obtuve la respuesta. Logró Saúl lo que él quería. Logró hablar con Dios, que Dios le respondiera, pero no recibió las palabras que él tal vez quería oír. No las recibió. Recibió las palabras que ya él tenía. No sé qué pensamientos se fueron en la mente de este rey con esa sentencia bajo sus hombros. Y digo yo que tal vez sus siervos no lo supieron, pero él sí sabía lo que iba a ocurrir. El mensaje le fue dado. Y terriblemente una sentencia de muerte. De muerte y no en comunión con Dios. De muerte
con conflicto con Dios. Es decir, estaba siendo disciplinado. Ahora me preguntan, ¿dónde está Saúl? Bueno, tal vez no es el propósito, pero era un siervo del Señor, el Señor lo había escogido. Es el Señor el que determina el lugar donde se llevan las personas. Nosotros no estamos para eso, pero ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaban en estas dispensaciones? ¿Cómo se salvaban ellos? ¿Cómo era la salvación? ¿Por fe o por obras? ¿Cómo se salvaban? Era por fe. ¿Y por fe en quién? En Dios. Justamente actuaban de esa manera. De Abraham estaban actuando de esa manera. Ahora, ellos tenían unas obras que tenían que hacerse y en esas obras ponían la fe de que Dios se las había dado y que era la forma en que ellos eran rescatados. Entonces, en este caso, él va a ser disciplinado, le va a ser quitado el reino. Ahora usted me dice, si veo la historia de Saúl hasta este punto, todo lo que sirvió, tuvo el Espíritu Santo, y esto es una enseñanza muy linda para nosotros, porque el Espíritu Santo en el antiguo pacto no permanecía para siempre en los cielos. En cambio, en el nuevo pacto, en la iglesia, el Espíritu Santo permanece para siempre con nosotros. Es decir, que Dios nunca nos va a dar la espalda, porque estará el Espíritu Santo en nosotros. Lo podremos tener menguado, apagado, pero siempre estará en nosotros. En cambio, en este caso, Saúl ya no lo tenía. Entonces, en este caso, su disciplina iba a ser, pues, le había sido quitado el reino. No habla de quitarle la vida o el lugar donde, la salvación, sino habla de quitarle la posición. ¿Por qué? Porque había promesa para un lado. Y veamos el otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? Acá. Y este era perfecto. Ahora vamos con David. Este miraba a este y este miraba a este. Este lo quería matar y este lo respetaba. Este lo respetaba y aquel lo quería matar. Uno era el rey y el otro era el sucesor de ese rey. Pero ahora, si Dios te promete que vas a ser rey y pasan los años, ¿y qué pasa? No pasa. ¿Tenemos promesas del Señor nosotros? Bien, pero ¿cuándo se van a cumplir? Y nos quedamos ahí, ¿no? David tenía una promesa, sí. Imagínense desde cuándo fue ungido. Y hemos venido en 28 capítulos y todavía David no es rey. Miren toda la historia que ha pasado. Y David dice, bueno, si Dios me prometió que me iba a dar el reino, me ungieron y lo que tengo es la persecución y que si no me salvo me matan. Y en esa persecución David pecó en la persecución David. Mintió, robó, mató, ¿sí, hermano? Con lujos de detalles salía cada tarde a quebrarse pueblos enteros, a no dejar ni uno. ¿Y con quién estaba viviendo David? ¿Con quién estaba viviendo David? ¿Con quién estaba viviendo? Con los filisteos, con los enemigos. Ahora, hermano, vuelvo a esta palabra que voy a explicar en un momento. Vuelvo a esta palabra. ¿Te cabe en la cabeza? Oye bien, ¿te cae en la cabeza que un enemigo nacional, y cuando te digo un enemigo nacional, digamos, voy a ponerte un ejemplo. Digamos que uno de Honduras viene a matar al presidente. Y luego ese que vino a matar al presidente, que todos quieren y aman, y lo viene a matar, después venga y diga que va a vivir aquí entre nosotros. Y que el nuevo presidente de aquí le dé albergue. ¿Te parece sano eso? Todo ese pueblo, ¿qué quisiera hacer con ese que le mató al presidente que quería? ¿Matarlo? Pero ¿dónde estaba David que había matado a Goliat, el héroe nacional de los filisteos? ¿Cómo iba a andar entre ese pueblo sin que lo mataran? ¿Por qué no lo mataron? Porque Aquis le da albergue. ¿Por qué? Habiendo matado al héroe nacional de los filisteos. ¿Qué respuesta tienes? ¿Y qué cara tiene David
después de matar el héroe y vencer a ese pueblo, de ir a pedirles albergue? ¿Cómo respondes tú a eso? Bueno, y te le voy a añadir, ¿verdad? David no solo hace eso, sino que le jura lealtad a Aquis. Le jura lealtad. Bueno, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo lo explicas? No parece el nuevo rey de Israel. Hay una gran controversia en todo esto que está sucediendo. Incomprensible. Enemigos vecinos, y estos apoyan al que les mató el héroe. David va a depositar su familia ¿a dónde? Con Aquis, que es el pueblo enemigo. Y bueno, y David anda un ejército de 400 al inicio, de 600 ahora, delincuentes. Y siempre están independientes. Recuerden que pidió una ciudad y no se quiso quedar en la ciudad del rey, sino que dijo, déjame irme aparte, y se fue aparte a vivir, y aquí le dio un lugar. Bien, con eso en mente nos vamos al capítulo 29. Y el verso 29 dice: los filisteos reunieron todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acampaban junto a la fuente que estaba en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles. Y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Ok, vamos a la batalla entre Israel y los filisteos. Ahora, estos filisteos agarran todo su ejército para ir contra Israel, agarran todo su ejército. Y iban todos los príncipes. Los príncipes, hermanos, se les llamaba, pues se les llama principal, se les llama príncipe. Unos son herederos al reino y otros son que dirigen capitanes. Y por eso dicen, si tú te das cuenta, dice, y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles. Es el ciento de donde viene el centurión, que era el que comandaba a 100 personas, y los miles que comandaban los príncipes. Entonces los príncipes prácticamente tenían 10 centuriones que hacen 1000, que son los que tenían acá. Y iba para la batalla, y todo estaba preparado para ir a la batalla allá, ¿verdad? Y dice que iban estos aquí, y por último, ¿quién iba? Iba Aquis, el rey. ¿Y quién iba protegiendo a Aquis? David. Entonces, bueno, la amistad de Aquis con David, dije en un estudio anterior, había un parentesco, no recuerdo si por afinidad o por consanguinidad, había un parentesco lejano ahí. Entonces, vuelvo a repetir, ¿buscarías de guardaespaldas tú al que mató a tu héroe? ¿Lo buscarías de guardaespaldas? O sea, buscar de guardaespaldas que te quiere matar. ¿Por qué? Vuelvo a ver esta palabra. ¿En qué cabeza cabe? Que yo voy a poner, dicho aquí en El Salvador, imagínense que el presidente anduviera 2 mareros de guardaespaldas. ¿Qué les parece? Después de que los ha vencido. ¿Cree que confiaría en uno de ellos para que anduvieran con él? Pero que no, en un momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y entonces David iba ahí atrás, iba con el rey, y los otros iban allá, por cientos y por miles. Entonces los jefes, verso 3, entonces los jefes de los filisteos dijeron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Cuáles hebreos? ¿A cuáles hebreos se refiere? ¿Con quién cree que iba David? ¿Con quién cree que iba David? Con los 600 hombres que tenía. Con los 600 hombres que tenía.
Entonces David ni siquiera andaba comandando filisteos, sino que siempre tenía su grupo de los 600 hombres hebreos que andaban con él. Imagínense. ¿Y estos qué iban haciendo? Protegiendo al rey enemigo. Iban protegiendo al rey enemigo. Y los príncipes, cuando miran para atrás, dicen: bueno, ¿y qué hace este hebreo aquí? Y son inteligentes. Miren lo que dice aquí, porque por eso iban a la batalla y son estrategas. Entonces el verso 3 dice: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los jefes de los filisteos: ¿no ven que este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien estos años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Vuelve a repetir la historia. Este es el siervo de quién, le dice, de Saúl. Entonces los príncipes dicen: entonces ¿qué hace aquí con nosotros? Y le dice: pero yo no he hallado falta en él desde, dice él, los días o los años que está conmigo. Por supuesto, no había oportunidad de hacerle mal porque no había guerra en ese momento. Y David simplemente estaba de refugiado ahí. Pero ahora, ¿para dónde iban? Para la guerra. ¿Y contra quién iban? Contra la guerra. Iban contra el pueblo de quién? De David. Que David iba a reinar. Iban contra los hebreos. ¿Y quiénes iban protegiendo al rey de los filisteos? Los hebreos. Los hebreos. Entonces, pero aquí tiene una afinidad de tal manera que trata de vender a David como una persona leal. Y trata de calmar a los príncipes que estaban nerviosos de que a quién tenían a sus espaldas, a 600 hebreos. ¿Y a quién iban a enfrentar al frente? A hebreos. Entonces ellos no se sentían cómodos. Sentían que en la espalda sentían como un aguijón, ¿verdad? Dicen ellos. Pero aquí le tenía una afinidad, como digo. Y vuelvo a esa palabra, que vamos a ver el concepto. Y es por eso, hermanos, que dicen: y ese hermano dije merece nada. ¿Y por qué esa situación? Volvemos a esa palabra. Y esos perversos, ¿por qué tal cosa? Pues volvemos a esa palabra. Y dice acá, verso 4: pero los jefes de los filisteos se enojaron ¿contra quién? Contra él, contra Aquis. Y le dijeron: haz que ese hombre se vaya y regrese al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario, pues ¿con qué podría hacerse él aceptable a su señor? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? Es decir, ¿cómo David podría volver a caer en Israel como rey? Matando a los filisteos, matando a los principales. Tenía rey en sus manos y tenía los príncipes. Entonces dice: no, hombre, aquí vamos mal. ¿En qué cabeza cabe que hagamos esto? Entonces, hermanos, era ridículo esto. Y este pasaje hace ver la providencia de Dios. Porque no hay otra palabra. Esto es ridículo. Es ridículo lo que estaba sucediendo. Y lo hacen notar los principales de los filisteos. Dice: bueno, ¿y quién viene aquí a la espalda? No, hombre, mándalo inmediatamente. ¿A dónde? Mándalo allá y que no se mueva de aquel lugar. Y que fueron benevolentes, porque la verdad es que la batalla hubiera comenzado ahí, matando a David y a esos 600. Ahí tenía que haber matado para ir tranquilo. Pero volvemos. Muchos hermanos son beneficiados con la providencia de Dios, no porque se lo merezcan, sino por la providencia. Y esto nos responde a muchas palabras de que por qué pasa tal cosa. Ese apologeta que me llamó, que me escribió, que le diera mi opinión acerca de la providencia que Dios, porque el concepto de la providencia que Dios es el cuidado que Dios tiene de la tierra y de las personas, ¿verdad? Ese es el concepto que manejamos de acuerdo a los creyentes. A eso se le llama providencia, el cuidado que tiene Dios de la tierra y de los hombres. Dios hace salir el sol sobre bueno, y más, es la providencia de Dios. Dios hace llover sobre bueno
Es la providencia de Dios, en el cuidado de la tierra. ¿Y de qué? Y de los hombres. Dios permite que sucedan cosas, Dios permite que... Y eso tiene que ver con la soberanía de Dios, si tú la crees. En un seminario que estaba dando Sproul, dice que habían alrededor de 60 seminaristas, y él les preguntó cuántos creen en la soberanía de Dios. Parece que eran 100 seminaristas. ¿Cuántos creen en la soberanía de Dios? Y entonces dijeron como 60 que creían y 40 que no. Y luego les preguntó él, ¿cuántos ateos hay aquí? En el seminario. Y dicen ellos, pues nadie levantó la mano. Y dice él, bueno, ¿y estos 40 por qué no levantaron la mano? Porque si tú no crees en la soberanía de Dios, entonces tú eres ateo. Tú eres ateo, porque no crees que Dios tiene el control, o sea, no crees en Dios prácticamente. Entonces, cuando nosotros como creyentes creemos en la providencia, es decir, el cuidado que Dios tiene de la tierra completa, porque Él tiene un proyecto, Él tiene cómo, Él la hizo y Él sabe cómo va a terminar, hermano, y la tiene escrito cómo va a terminar. Entonces, Dios ya tiene aclarado cómo va a ser. Una vez conversando con un pastor me dijo, no creo que vaya a ser cómo va a terminar el mundo, y todos tratan de adivinar. Pedro y Apocalipsis mencionan cómo va a terminar. ¿Y cómo va a terminar la tierra? ¿Cómo dice Pedro y Apocalipsis? ¿Cómo dice que va a terminar la tierra? Dice Pedro, y arderán los elementos y la tierra será, ¿qué dice? Deshecha. ¿Y qué es lo que tiene la capacidad de hacer eso, hermano? De deshacer la materia. La bomba H, la bomba atómica. Y existen estas bombas. Bueno, Rusia, China, Estados Unidos tienen capacidad aproximadamente tienen equipo bélico como para destruir la tierra 80 veces. Tienen la capacidad. Han hecho unos búnkeres ellos preparándose por cualquiera de la tierra, según ellos. Pero de acuerdo a la providencia y la soberanía de Dios, nosotros ya estamos claros cómo va a ser. Ahora que la tierra va a ser deshecha y destruida porque habrá cielos nuevos y tierra nueva, ya lo tenemos claro. Ya lo tenemos claro. El pleito ahora es uno que si vamos a estar o no vamos a estar cuando esto suceda. Ese es el pleito. O si Cristo viene en nosotros antes de que esto suceda o después. Ese es el pleito porque estamos claros que va a pasar. Estamos claros que va a pasar. Ahora, en qué momentos y qué cosas van a pasar es lo que algunos discuten. Entonces, en este punto vuelvo a ver, David había llegado hasta aquí por la pura providencia de Dios. Y mira lo que va, mira ahora con los años la no congregación, porque una de las expresiones de David que lamentó al irse con los filisteos era que no quería morir en tierra impía y no quería morir adorando a otros dioses. Y cuando dice adorando a otros dioses no es que los iba a adorar, sino que no tendría él donde adorar. Anhelaban los judíos, anhelan estar adorando en el lugar donde Dios ha dicho, pero a él le había sido negado por Saúl con amenaza de muerte. Entonces, ¿dónde adoraba David? No tenía donde adorar. Esa era una de las tristezas. ¿Y qué pasa cuando un creyente deja de congregarse? ¿Qué pasa cuando un creyente deja de estar recibiendo esa dosis o esa edificación? Miren los siguientes versos. Y la parte última del verso 4 dice, ¿con qué podría hacerse aceptable a su Señor? ¿No sería con la cabeza de estos hombres? Verso 5. ¿No es este David quien cantaba en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David, ¿qué? ¿A cuántos? 10.000 qué? 10.000 qué mataba. 10.000 qué, hermano. 10.000 filisteos. ¿Quién estaba repitiendo el canto aquí?
los príncipes de los filisteos. Y ahora, ¿cómo es posible que vos llevas a la par un hombre que mató 10.000 de filisteos? ¿Ah? Ahí han de haber dado parientes de gente que mató a David en el ejército que andaban ahí. Ellos mismos le repiten, y no es aquel que dicen que Saúl mataba a 1.000, pero que este mató 10.000, ¿qué? Filisteos. Porque David hizo famoso matando a los filisteos y al filisteo principal, que era Goliat. Entonces, hermano, ¿qué explicación da para que David vaya con ese ejército? La pura providencia de Dios. ¿Por qué Dios nos da vida? Por pura providencia. Porque no merecemos a ninguno de estar vivos. Y mire si no es la providencia de Dios. Ven, vamos a seguir aprendiendo aquí. Mira lo que dice aquí. Mire, y Aquis llamó a David y le dijo, vive el Señor. Wow. Aquis. ¿A qué pueblo pertenecía Aquis? ¿Y a quién está clamando? ¿A quién está clamando? A Yahvé. A Yahvé, hermano. Aquí era filisteo y estaba clamando a Yahvé. Y le dice, vive el Señor, que tú has sido recto, tu salida y tu entrada en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable ante los ojos de los príncipes. Era correcto, verso 7. Ahora pues, vuelve y vete en paz para que no desagrade a los príncipes de los filisteos. Verso 8. Y dijo David a Aquis, pon mucha atención aquí. Y dijo David a Aquis, pero ¿qué he hecho? ¿Y qué ha hallado en su siervo desde el día en que estuve delante de usted hasta hoy? Para que yo no vaya a pelear contra los enemigos de mi Señor. ¡Wow! ¿Qué les parece? ¿Y dónde está el David con el Espíritu Santo? ¿Dónde está el David que respetaba el ungido del Señor? ¿A quién iba a ir a volar la nuca? ¿A quién le estaba pidiendo que le permitiera ir a volar la nuca? ¿Ah? ¿Y a dónde está la promesa que dijo que no iba a tocar los del Señor? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A mi Señor, en el verso 9, aquí respondió a David, yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios. Sin embargo, los comandantes de los filisteos han dicho, él no debe subir con nosotros a la batalla. Por tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu Señor que ha venido contigo, y luego que se hayan levantado temprano y haya claridad, parte de aquí. David pues se levantó temprano y sus hombres para salir por la mañana regresaron a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. Vuelvo a usar esta palabra. ¿Qué hubiera pasado si David va a la batalla? ¿Qué hubiera pasado si David va a la batalla? Si la providencia de Dios no hubiera estado. ¿David quería ir a la batalla? Ok. ¿Recuerdan lo que le dijo la mujer que agarró David allá? La de, ¿cómo se llama este? Bruto, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo es que se llamaba? Amán. ¿Recuerdan lo que le dijo a la mujer? Le dijo, no mates a nadie porque en tu currículo cuando seas rey vas a tener una mancha. ¿Recuerdan lo que le dijo? Ahora, ¿qué pasaría si David se le hubiera sido permitido y en esa batalla hubiera ido a matar israelitas? Que después iba a gobernar. ¿Qué les parece? Pero David estaba embelesado. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo con David? David había prometido que no iba a pelear contra el ungido de Jehová, y ahora dicen que el rey de él era Aquis y que le iba a dar en la nuca a aquellos de allá. ¿Qué pasó, hermano? Estas partes de los héroes no nos cuentan en las escuelas dominicales. Estas partes no las predican en las iglesias. Y nos mienten y nos engañan, nos hacen querer ver cosas, y después nosotros queremos ser como estos héroes y nos defraudamos porque no les llegamos de la rodilla. Pero a mí me agradan estas historias porque demuestran la humanidad y la santidad de Dios. Demuestran que yo no soy nada y que solo por el Espíritu Santo y su gracia y su providencia estoy con vida y he alcanzado salvación. Gloria a Dios.
Pero hay pastores que están vendiendo que tu santidad, que tus obras, que las cosas que haces son las que te hacen. Y eso no es así. Este hombre era varón de Dios y estaba cometiendo muchos errores, y aquí hasta le estaba prometiendo y decía que su Señor era un rey enemigo. Falla. Pero la providencia y la misericordia de Dios no destruyen a David, sino que Dios, en vez de destruirlo por cometer un error, y aquí pasa que los hermanos cometen pecados y creen que porque Dios no los mata, en este caso Dios no mató a David a pesar de los pecados que cometió, porque tenía un plan para él y estaba preparándolo, y su humanidad estaba siendo reflejada contra la santidad de Dios. Y a veces nosotros no logramos entender estas cosas. Entonces David aquí había fallado y quería ir, pero la providencia, vuelvo con la palabra, la providencia de Dios, a pesar de que él quería, no le permite que vaya a la batalla para que no manche su currículum, porque a los que iba a matar es a los que va a gobernar. Y seguro que las familias que quedaran allá no le iban a perdonar por todo lo que había hecho en una matanza ahí. Si mató 10.000 filisteos, iba a matar 20.000 o 30.000 de los israelitas. Pero miren la providencia de Dios. Y así actúa Dios en nuestra vida. Dios nos pone la providencia, hermano, y nos aparta de algunas cosas que, aunque como burros nosotros las queremos hacer, pero Dios nos limpia el camino, nos allana el camino. Y después decimos lo que hizo el Señor conmigo, y caemos y decimos, David aquí estaba enervado, se había perdido. Pero la providencia de Dios, mire, lo manda y lo mandan a guardar a donde estaba, que no se metiera en la batalla. Al fin y al cabo, Dios ya tenía decidido que Israel iba a perder ese día, con David o sin David. Qué linda es la providencia del Señor. No es que seas héroe, hermano, no es que seas inteligente, no es que seas burro, no, es la providencia de Dios que está en nosotros y nos guarda. Y como somos siervos, Él te va apartando, este me va a servir, este lo voy a ir librando hasta que haga lo... Porque al final vamos a ver que Dios va a cumplir lo que le dijo a David. Pero ¿cuándo? Imagina, en este punto David está diciendo, bueno, yo voy a ser rey de este pueblo y lo van a destruir, va a quedar vencido, ¿qué voy a reinar yo? ¿No cree usted? ¿No lo hubiera pensado usted? ¿Y qué voy a reinar yo si a matar a este pueblo allá? ¿Qué voy a reinar yo? Pero la historia no termina aquí. Vamos a continuar estudiando esto. Y qué bueno aprender de la providencia. Hoy podemos alcanzar salvación creyendo en el Evangelio. ¿Y qué decimos que es el Evangelio? Bueno, que Cristo mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, como lo dicen las Escrituras. Y cuando yo pongo mi fe en que en ese sacrificio de la cruz fueron perdonados mis pecados, yo he alcanzado salvación. Es la fe y la providencia de Dios. Así es que si tú en esta hora estás convencido de eso, has alcanzado salvación. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por tu